¿Cuántos están viviendo una fiesta? Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, estás viviendo una fiesta porque Dios te trajo. Y si Dios te trajo, Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere bendecirte, Él quiere sanar tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, tu corazón. Por eso yo vengo a traer una palabra del cielo en esta hora, para que usted comprenda de que Dios hoy lo trajo para abrazarle y para sanarle. ¿Hay alguien acá que va a decir, voy a rendir mi corazón y mi vida a Cristo? Cuando usted le da el derecho legal a Dios, Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Por mucho tiempo le diste derecho legal al odio, por mucho tiempo le diste derecho legal a la desesperación, a la tristeza, pero yo vengo a hablarte ahora una palabra de poder, que sé que no te vas a ir igual, que sé que hoy te vas a ir transformado por el poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Quiero hablarte en esta hora de la ira y el enojo. Decir conmigo, la ira y el enojo. ¿De qué vamos a hablar ahora? La ira y el enojo. La ira y el enojo. Pastor, ¿qué es lo que es la ira? Es una condición agitada. Decir conmigo, es una condición agitada de los sentimientos debido a una indignación interna. ¿Qué es lo que es la ira? Es una condición agitada de los sentimientos debido a una indignación interna. La ira es provocada por un dolor que la persona sufrió y lo lleva dentro de ella o de él. ¿Qué es lo que es la ira? Es algo que sufriste en la niñez, es algo que sufriste en la adolescencia. Yo no sé cómo fue tu casa, yo no sé cómo fueron tus padres, yo no sé cómo fue tu entorno familiar. A lo mejor fuiste dejado, a lo mejor fuiste abandonado, a lo mejor fuiste, ¿no es cierto?, rechazado. Y eso le abre una puerta a que entre este espíritu de ira y de enojo a tu corazón. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, hoy te vas a ir libre de toda ira y de todo enojo. Y la ira no se quita por hacer una simple oración o una oración mágica. Pastor, ¿cómo puedo ser libre de la ira, del enojo? Tenés que crucificar la carne. Decir conmigo, tengo que crucificar la carne. Porque la ira es una obra de la carne. Decir conmigo, la ira es una obra de ¿qué? De la carne. No se quita por hacer una simple oración mágica. Si bien Dios tiene el poder cuando oramos, cuando ayunamos, pero también es necesario crucificar esa ira. Es necesario decirle al Señor, Señor, te entrego mi corazón y cada área de mi vida te la entrego a ti, para que yo no deje puertas abiertas. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, hoy te vas a ir transformado. Pastor, ¿qué significa ira? Es la palabra griega tumos. ¿Qué significa ira? Tumos, una palabra griega tumos, que significa ira y enojo. Tumos es una condición agitada, es una explosión de ira, un arrebato de enojo debido a la indignación interna. ¿Qué es lo que es tumos? Una explosión de ira. En algún momento en tu vida has explotado. Creo que todos hemos explotado, ¿no? Todos en algún momento hemos explotado, nos hemos indignado. Pero si nosotros empezamos a dejarle puertas abiertas a la ira, al enojo, el diablo empieza a hacer una fortaleza en tu mente. Pastor, ¿qué es lo que es una fortaleza? Y en la antigüedad una fortaleza era un castillo muy grande que los enemigos no podían entrar adentro del castillo y no podían saquear. Y muchas veces el diablo hace fortalezas que ¿no es cierto?, que casi es imposible de penetrar. Pero conozco al Espíritu Santo que puede romper toda fortaleza en tu corazón, de todo odio, de toda ira, y puede darte vida y vida en abundancia. ¿Cuántos hoy van a querer ser libres de toda ira y de todo enojo? ¿Cuántos hoy van a querer ser restaurados, sanados?
¿Qué es lo que es tumo, pastor? Significa ira y enojo. Es una condición agitada, es una explosión de ira, un arrebato de enojo, debido a una indignación interna. Otra palabra griega es orge, decí conmigo, orge. Es la condición de ira continua en la mente y en el corazón. ¿Qué es lo que es orge? Es una ira continua en la mente y en el corazón. ¿Alguna vez te pasó que continuamente estabas enojado, estabas airado, estabas con deseos de venganza? Si has estado así este último tiempo, es más, si hoy has venido así, yo vengo a hablar una palabra del reino, y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad para deshacer las obras de la tiniebla. Donde está el Espíritu Santo, déjame que te diga algo, no abunda la ira, no abunda el enojo, solamente hay paz y solamente hay gozo. Que lo que surge, pastor, es una condición de ira continua en la mente y en el corazón. Orge es menos explosiva, menos súbita, pero más duradera. Que lo que surge no es tan explosiva, pero es más duradera. Hay gente que todavía no puede perdonar desde el año 1985, 1986. Hay gente que pasan días, pasan años, pasan diferentes años, muchos años, y todavía no pueden perdonar. Todavía tienen en su corazón esa ira, ese rencor, ese odio. Por eso yo vengo a decirte que por mucho tiempo le diste tu corazón al diablo para que lo llene de basura, pero yo vengo a hablarte una palabra de Dios para que hoy entregues tu corazón a Dios, y Él te va a restaurar, y Él te va a sanar, y Él te va a levantar, y Él te va a bendecir. Yo vengo a hablarle a alguien acá que por mucho tiempo el diablo hizo fortalezas mentales, patrones mentales, pero yo vengo a hablarle a alguien acá que hoy va a rendir su vida a Cristo y va a dejar el odio, va a dejar la amargura, va a dejar la ira, y Dios va a empezar a cumplir el llamado y el propósito el cual tiene Él de antemano. La ira orge, que es una palabra griega, es muy peligrosa, ya que daña con su boca. ¿Qué es lo que hace esta ira? Es muy peligrosa porque empieza a dañar con su boca. ¿Alguna vez te pasó que empezaste a dañar a tus hijos, a tu esposo, a tus amigos, a tu madre, a tu padre? Todo lo que construiste por años, con esta explosión de ira, lo puede destruir en segundos. Por eso yo vengo a hablarle a alguien acá que va a estar dispuesto a arrepentirse de toda ira, de todo enojo. ¿Cuántos dicen amén? Números 20, 7 y 8. Números 20, 7 y 8. Y Jehová dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y habla a la peña. ¿Qué es lo que le dijo Dios? ¿Habla qué? A la peña. Y a la vista de ellos, ella dará agua y le darás de beber a la congregación y a las bestias. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Moisés y a Aarón? Habla a la peña y le vas a dar agua a la congregación y a las bestias. En otras palabras, no se van a morir de sed, porque había sequía en ese lugar, no tenían que beber. Mira lo que dice la palabra de Dios en Números 20, 12, un poquito más abajo. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí. ¿Creyeron o no creyeron? No creyeron. Por tanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto no entraréis con esta congregación a la tierra que les he dado. ¿Por qué Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida? A ver, los que son maestros de la palabra. No creer. Exactamente, porque Dios les dijo: háblenle a la roca y la roca le dará agua. Pero Moisés, con una explosión de ira, con una explosión de enojo, golpeó la roca, y ahí fue el fin para Moisés y Aarón. ¿Qué es lo que pasó cuando Moisés estaba en Egipto?
¿Qué es lo que golpeó a Moisés? No, él mató a un egipcio en la cabeza, le dio en la cabeza y lo mató. Por una explosión de ira, Moisés perdió una herencia espiritual y Moisés perdió una herencia material. Y muchas veces nosotros por una explosión de ira perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Hay gente que por una explosión de ira y de enojo han perdido el llamado y el ministerio. Hay gente que por una explosión de ira y de enojo pierden la familia, pierden la empresa, pierden el trabajo. Entonces yo vengo a decirte hoy que tienes que ser libre de la ira y del enojo, porque el diablo no tiene que tener poder más en tu casa, ni en tu vida, ni en tu familia. Decirle a tu hermano que estés a tu lado: voy a ser libre del aire del enojo. Pastor, ¿cuáles son las consecuencias de no controlar la ira explosiva? Lo digo hoy, lo digo el martes. Si así no voy a predicar, hermano. La ira nos lleva a hacer locura. Decid conmigo: la ira nos lleva a hacer locuras. Pastor, eso lo dice usted de su razonamiento humano, de su argumento humano. Pero te lo voy a demostrar que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja comete locuras, y el hombre perverso es aborrecido. ¿Qué es lo que pasa con una persona que no controla el enojo? Que no controla el enojo, la ira, no sabe lidiar contra su mismo carácter. ¿Qué es lo que sucede? Comete locura. Y cuando despierta de esa ira, de esa locura, ya ha matado a su familia, ya ha matado a su esposa, ya ha matado a su esposo, ya le ha pegado a sus hijos mal, ya ha maltratado. Hoy tienes que ser libre de todo enojo, de toda ira. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: hoy vas a ser libre de todo enojo, de toda ira. Pastor, ¿cuáles son las consecuencias de no controlar la ira? La ira trae pena. Decid conmigo: la ira trae pena. Proverbios 19:19. El que se deja arrebatar por la ira llevará el castigo, y si usa violencia añadirá nuevos males. La ira abre puertas a todos los males. Abre puertas a espíritus de locura, espíritus de venganza, espíritus de odio, de rencor. Dice la palabra de Dios que le abre puerta a la violencia y añadirá nuevos males. Una persona que no sabe renunciar a la ira y el enojo puede terminar después en una cárcel, porque la ira te va a llevar al maltrato, a la violencia, a la venganza. Y hasta una persona con ira puede quitarle la vida a otra persona. Pastor, ¿qué es lo que dijo Jesús acerca de la ira y del enojo? Mateo 5:21-22. Oíste lo que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable del juicio. Pero os digo que cualquiera que se enoje, ¿cualquiera que qué? Que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, el enojo y la ira, Dios lo toma igual que si usted agarra un arma y le quita la vida a una persona. En otras palabras, el infierno está reservado para aquellos que siguen teniendo ira y rencor y odio. Por eso hoy tenés que ser libre. A lo mejor venís cargando maldiciones generacionales de los antepasados, de tu mamá, de tu papá, con la ira, con el odio. Pero hoy tenés que ser libre. No tenés que llegar al infierno. No tenés que llegar a destruir tu familia, tu matrimonio, con la ira y el enojo. Otra versión de la palabra dice:
Pero yo digo que cualquiera que continuamente, continuamente esté enojado contra su hermano. La ira continua, decí conmigo, la ira continua es muy peligrosa. ¿Sabes por qué? Porque la ira continua le está abriendo puertas a que el odio, la venganza se vayan acumulando en tus sentimientos y tus emociones. ¿Usted quiere tener ira continua? ¿Usted quiere tener el enojo continuo? ¿Usted quiere ser un títere del diablo? ¿O usted quiere cumplir el llamado y el propósito de Dios? Y yo quiero cumplir el llamado y el propósito de Dios. Y yo quiero seguir predicando la palabra. Yo quiero seguir teniendo hijos espirituales. Yo quiero seguir liderando. No quiero que el diablo tenga nada en mí. Jesús dijo, el diablo no tiene nada en mí. ¿Cuántos van a empezar a reprender todo sentimiento de venganza? Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso está hablando de la ira continua. Pastor, pero muchas veces tengo que lidiar que a mi hijo lo maltratan en la escuela. Si me pasa eso, o si me ha pasado eso, a mí, ¿saben qué? Se me sube la mostaza, así me enojo. Pero de ahí en más que usted le abra puertas a la venganza, eso es otra cosa. ¿Te podés airar? Me puedo airar. Como ser humano, nos podemos airar. Pero muchas veces nos airamos y a lo mejor decimos, bueno, le hicieron esto a mi hijo, pero va a ver esa maestra lo que le voy a hacer. Va a ver esa maestra lo que le voy a hacer. Va a ver esa madre, va a ver ese niño lo que le voy a hacer. Por eso siempre digo este dicho yo. No podemos impedir que un pájaro vuele sobre nuestra cabeza. ¿Usted puede impedir que un pájaro vuele sobre su cabeza? ¿Cuánto le pasó que una paloma viene? No podemos impedir que un pájaro vuele sobre nuestra cabeza. Pero sí podemos impedir que haga un nido en nuestra cabeza. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que nos podemos airar en lo natural. Pero cuando ya esa ira es de continuo, ahí está el peligro. Porque usted no ha rendido esa área a Dios. Porque usted se ha dejado influenciar por el infierno para seguir teniendo odio y rencor. Decía tu hermana, tenés a tu lado, hoy tenés que ser libre de toda ira. Decir a tu hermano, no guardes más ofensas, no guardes más heridas. Entrega tu corazón a Cristo. No dejes que la ira se acumule en tu vida. Hoy tenés que ser libre. La ira y las palabras juntas. La ira y las palabras van juntas. Decid conmigo, la ira y las palabras van juntas. Santiago 1:19. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Cómo tiene que ser el hombre o la mujer? Pronto para oír, tardo para qué? Tardo para hablar y tardo para airarse. En otras palabras, usted tiene que aprender a escuchar a su esposa, a su esposo. ¿A cuánto le ha pasado que no termina de hablar su esposa y ya la está criticando, la está condenando, la está juzgando? No se empiecen a mirar las esposas con los esposos. Pastor, ¿cómo puedo lidiar con una persona que está enojada, airada? Así conmigo, ¿cómo puedo lidiar con una persona que está enojada y airada? Proverbios 15:1. La respuesta suave aplaca la ira. Decí conmigo, la respuesta suave aplaca la ira. Para las palabras ásperas, pero las palabras ásperas hacen subir el furor. ¿Cómo puedo lidiar con mi esposa que está enojada porque no le he sacado el cine, pastor?
Yo alguna vez a mi esposa la llevo a ver cómo toman un helado. Tenés que tener palabras suaves. Decí conmigo, tengo que tener palabras suaves. ¿A cuánto le ha pasado que el esposo le dice algo a la esposa y ya revienta, y ya agarra los tenedores, ya agarra los cuchillos, ya agarra los platos, ya rompe los platos? Proverbios 15:1, la respuesta suave aplaca la ira. ¿Cuántos van a empezar a responder suavemente? Suave, no. Pastor, ¿cómo puedo lidiar con una persona enojada o airada? La persona iracunda tiene falta de entendimiento. Decí conmigo, la persona iracunda tiene falta de qué? Aunque muchas veces la esposa nos dice con razón, cállate ignorante, no sabes nada. O el esposo, cállate ignorante, no sabes nada. La persona iracunda tiene falta de qué? De entendimiento. Es una persona inmadura. Una persona con ira es una persona inmadura, una persona sin carácter, una persona sin identidad. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, no te he venido a mirar a vos ni te he venido a escuchar a vos, he venido a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene una persona iracunda? Falta de entendimiento. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse o enojarse es grande de entendimiento. ¿Sabe qué? Yo lo veo a Matías y Matías es grande de entendimiento. No es que discutan en la casa, sino que es una persona muy tranquila. Usted le dice, mira Matías, ajá, sí, está bien. Vamos a tirarlo del techo. Y Matías dice, ¿qué es lo que tiene una persona que tarda en enojarse? Entendimiento, conocimiento, identidad, carácter. ¿Cuántos quieren tener entendimiento? ¿Cuántos van a dejar la ira para tener entendimiento? Los iracundos son faltos de entendimiento. Provocan contienda donde van. ¿Usted conoce a alguien así? Que donde va quiere pelear. Mira que tenemos que ir a la casa de mamá hoy. Y cuando llega la esposa a la casa de mamá, arma un quilombito más o menos. O cuando llega el esposo a la casa de los suegros, arma un quilombito más o menos. Una persona iracunda siempre va a andar buscando pleitos, contiendas. Pero hoy tenés que ser libre. Si usted es así, usted hoy tiene que ser libre. ¿Sabe por qué? Porque el infierno está reservado para los iracundos. Decía a tu hermano que tenés a tu lado, no va a estar más en mi vida la ira y el enojo. Pastor, ¿cómo puedo lidiar con personas que están enojados o airadas? La ira es contagiosa. Decir conmigo, la ira es contagiosa. Decirlo fuerte, la ira es contagiosa. Proverbios 22, 24, 25. No te unas al iracundo. ¿Tenemos que juntarnos? No te unas al iracundo, ni te acompañes del irascible. No seas que aprendas sus costumbres y pongas trampa a tu propia vida. ¿A cuánto le pasa que hay una casa y lo que habita en esa casa son espíritus de ira, de enojo, y usted tiene ganas de salir corriendo? Es más, empieza a doler la cabeza. Y si usted no sabe lidiar y no sabe orar con eso que recibió, esa atmósfera que recibió, lo primero que va a hacer cuando llegue a su casa, maltratar a su esposa, maltratar a su esposo y maltratar a sus hijos. Porque la ira es contagiosa. Por eso muchas veces tenemos que andar lidiando y ministrando a los jóvenes, porque uno que esté iracundo le transfiere todo a los otros. Uno que no quiera perdonar, uno que no quiera soltar el enojo, contamina toda la casa.
Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a dejar el enojo, la ira? Imagínate yo como pastor que tenga ira y enojo. ¿Qué es lo que le voy a transferir a ustedes? ¿Paz, armonía, gozo? No, le voy a transferir todo lo que yo cargo. Todo lo malo del diablo, eso le voy a transferir. Por eso vengo a decirte que si estás en ira y enojo, trata de meterte la piecita y empezar a arreglar ese conflicto que tenés con el cielo, con Dios, y empezar a ser libre. Porque si no sos libre, vas a empezar a morir espiritualmente. Por eso muchos están muertos espiritualmente, porque todavía no quieren. Pastor, no podemos, no querés renunciar a los celos, no querés renunciar a la manipulación, no querés renunciar al enojo. ¿Sabe cuando muchos dicen no puedo? ¿Sabe cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? No quieren. Quiero ser libre, Cristo, de mis cadenas de enojo. Quiero ser libre, Cristo, de la manipulación. Quiero ser libre, Cristo, del odio. Pero ama más las cadenas. Amás más esa obra muerta, amás más esa obra de la carne. Y esa obra de la carne, si hoy yo no te hablo esta palabra, te puede llevar al infierno. ¿Cuántos van a decidir perdonar hoy? Amén. Y dejar todo ira, todo enojo? Amén. La ira es un estorbo para nuestras oraciones. Decí conmigo, la ira es un estorbo para nuestras oraciones. 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. ¿Cómo tienen que ser las manos? Santas. Sin ira ni contienda. Decir conmigo, sin ira ni contienda. En otras palabras, cuando usted tiene ira, enojo, odio, rencor, esa oración que hace delante de Dios, no la toma Dios, la toma el diablo. ¿Quién la toma? ¿Te escucha Dios si estás enojado? ¿Te escucha Dios si tenés celo, tenés manipulación, querés vivir como Jezabel? Hoy tenemos que ser libres de todo enojo, de toda ira. Pastor, ¿cómo puedo vencer la ira y el enojo? Proverbios 16:32. Mejor es el que se tarda en enojarse que el fuerte, que domina su espíritu, que el conquistador de una ciudad. ¿Cuántas alguna vez hemos dicho, yo voy a ir a las naciones a predicar? Y todavía no puedes conquistar tu carácter. Eso es lo que quiere decir acá. Dios tiene un llamado fabuloso para mi vida, un destino profético. Dios me va a catapultar. Y todavía no podés morir a la ira y al enojo. No te podés conquistar a vos mismo, menos vas a conquistar en otro lado. Abrí los ojos. Pastor, ¿cómo puedo vencer la ira y el enojo? Génesis 4:7. Si hiciera lo bueno, no serías enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando con todo. Tú lo dominarás. ¿Sabe cómo soy libre del enojo y la ira? ¿Quieren saber o no? Los veo medio callados. Pregúnteme, pastor, ¿cómo soy libre del enojo y la ira? Número 1, repitiéndome. Número 2, reconociendo mis propios actos. Pastor, ¿qué es lo que es reconocer mis propios actos? Hacerme responsable de mis propios actos. No, es que el pastor no me miró, no que el hermano me hizo esto, no que mi papá, no que mi mamá. Le echan la culpa a los otros porque no querés reconocer, no querés hacerte responsable de tus propios actos para no querer cambiar.
¿Cuántos van a empezar a hacerse responsables de sus propios actos? Amén. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: hoy voy a ser libre de toda ira, de todo enojo. Pastor, ¿cómo venzo y desecho la ira? Toma una determinación de desechar la ira y renunciar al enojo. ¿Cuántos hoy van a tomar una decisión, una firme determinación de renunciar a la ira y al enojo? Se van a empezar a ver los frutos. Si lo que has dicho delante de Dios es verdad o no es verdad. Salmo 37:8. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Cuántos van a decidir en su corazón a empezar a hacer lo bueno y ya no hacer malo? Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cuántos van a empezar a quitarse toda ira, todo enojo, toda gritería? ¿Cuántos van a empezar a renunciar? Pero no renuncie para contentarme a mí. No diga nada para mostrarle a los otros que usted está haciendo una oración delante de Dios. Hágalo de lo profundo de su corazón. El verdadero arrepentimiento trae frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que se arrepiente de corazón nunca más vuelve a hacer lo mismo. Son mentiras del diablo. Esa no es que vuelve otra vez lo mismo. No, porque usted no se arrepintió de corazón. No puede ser que 2 años atrás te hemos echado fuera odio, rencor, amargura y después vuelva otra vez. ¿Saben por qué? Porque no se ha humillado, no se ha arrepentido de corazón. ¿Cuántos hoy quieren ser libres? Amén. Romanos 12:14. Bendecid a los que persiguen. ¿Qué es lo que debemos hacer? No nos maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dejar lugar a la ira de Dios. Él tiene el pago. ¿Cuántos van a dejar su carga, su enojo, todo en la ira de Dios? Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. ¿Qué es lo que nos dice Dios que debemos hacer? Vencer lo malo con el bien. Si te persiguen, empezá a bendecir. Si hablan mal de ti, empezá a orar por esa persona. Si te maltratan, no guardes nada en tu corazón. Empezá a vencer lo malo con lo bueno. Yo sé que estás capacitado para hacer lo bueno. Yo sé que Dios ha puesto un potencial en ti para tener amor y hacer lo bueno. Empezá a vencer lo malo con lo bueno. Pastor, ¿cómo venzo la ira y el enojo? Decir conmigo: desarrollando mansedumbre. La mansedumbre en el griego es praotes. Pastor, ¿qué significa mansedumbre? Es estar con un espíritu tranquilo, equilibrado. Decir conmigo: voy a tener mansedumbre. Voy a tener un espíritu tranquilo y equilibrado. Cuando una persona tiene mansedumbre, deja todas las pasiones delante de Dios. Pastor, creo que la mansedumbre es la cualidad para perdonar y corregir las faltas y gobernar nuestro propio espíritu. Creo que la mansedumbre, tener una cualidad para corregir las faltas, para perdonar y para gobernar nuestro propio espíritu. ¿Cuántos hoy van a querer tener un espíritu de mansedumbre? Amén. Cuando una persona desarrolla espíritu de mansedumbre, por más que se le levante la misma casa, la misma familia, esa persona puede perdonar. Cuando una persona tiene un espíritu de mansedumbre, aunque lo dejen, aunque lo dañen, puede perdonar.
Hay alguien acá que le diga: Señor, necesito un espíritu de mansedumbre. Hay alguien acá que diga: Señor, ya estoy cansado de moverme por mis sentimientos, por mis emociones. Yo estoy cansado de estar con este odio, con este enojo, Señor. Hoy quiero empezar a desarrollar un espíritu de mansedumbre en mi vida. Señor, no quiero seguir dañando a mis hijos. Señor, no quiero seguir dañando a mi esposo. Señor, no quiero seguir dañando a mi familia. Señor, no quiero seguir dañando a aquellos que tengo alrededor mío. ¿Cuánto van a decirle: Señor, necesito un espíritu de mansedumbre? Pero yo no quiero que usted lo haga porque lo están escuchando los otros. Hágalo con un verdadero arrepentimiento. Hoy puede ser su último día, hermano, escuche bien. Hoy puede ser su última noche. Y si usted no deja ir el odio, ¿dónde se va a ir usted? ¿Se ha preguntado eso? Si usted no deja de ir el enojo y es el último día de su vida, ¿dónde va a ir a parar? ¿Dónde va a estar una eternidad? Por eso hoy debemos amar sin fingimiento. Por eso hoy debemos perdonar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Dios nos dijo: el más mandamiento, uno de los mandamientos más importantes: ama a tu hermano como a ti mismo. Y muchas veces le decimos: fatuo, tonto, tarado. Y dice Dios en la palabra que si tenemos esa actitud, desde ya tenemos el infierno ganado. Va a estar en tu corazón de perdonar o no perdonar. Yo ya cumplí con la palabra de Dios. Está en ti ahora hacerte responsable de tus propios actos. Ponte de pie. Levanta tus manos al cielo y entra en comunión con Dios. Dios está en este lugar. Vamos, empieza a soltar el enojo, la ira, la bronca. Suelta todo espíritu de venganza, toda raíz de amargura. Vamos, empieza a soltarla. La atmósfera está cambiando. ¿Sabe por qué la atmósfera está cambiando en este lugar? Porque hay gente que va a empezar a recibir un espíritu de mansedumbre. Es evidente el poder de Dios. Es evidente el mover de Dios. Vamos, entra en comunión con papá. Entra en comunión con papá. Dile que tienes esa debilidad. Dile que no puedes dejar el enojo. El cielo está abierto en esta hora para un verdadero arrepentimiento. Dios quiere abrazarte, Dios quiere consolarte, pero necesitas humillarte delante de Dios, necesitas arrepentirte. Vamos, empiece a decirle: Señor, no puedo dejar la amargura, no puedo dejar el odio, no puedo dejar el enojo. Vamos, dile que muchas veces no puedes dejar los celos, las contiendas, las peleas, los vicios. Vamos, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Vamos, entra en comunión con Dios. Entra en comunión con Dios, entra en comunión con Dios. Brazos de amor.